Tengan todos muy buenas tardes, licenciada Stephanie Marjorie Arévalo y compañeros en general. En este momento nos encontramos a grabar un pequeño corto de lo que es la materia de Derecho Internacional Público, en lo cual estaremos desarrollando lo que es el tema responsabilidad internacional ilícita, como también la responsabilidad internacional lícita. Cuando vemos un pequeño concepto de la responsabilidad ilícita, podemos decir que es toda acción o omisión a una obligación jurídica por parte de un sujeto de derecho al que le es imputable el acto, el cual da nacimiento a una obligación para que ésta tenga por objeto la reparación de la consecuencia generada de tal caso. También podemos ver el concepto de responsabilidad lícita y podemos decir que es aquella que nace a través de los hechos que generan perjuicio para terceros, como peligro de alto riesgo para el entorno ecológico, el medio ambiente de la humanidad. Entonces vamos a detallar y vamos a dejar muy en claro que un Estado puede caer en responsabilidad internacional por hechos ilícitos cuando se trata del primero a través de una violación del contenido de una obligación internacional y que es atribuible a dicho Estado. Sabemos de que a ambos estados, tanto como el que daña como el que recibe el daño, le nacen dichos efectos. Al que recibe el daño, pues le nace un efecto y es nada más el derecho de poder recurrir a la reparación de dichos daños. Así también el estado que provoca un daño a otro estado, ya sea de manera ilícita o de manera lícita, de actos que no están regulados por una norma internacional y que están permitidos, pues le nace también el derecho de poder restaurar dicho daño. Así también podemos hablar que el daño, cuando se provoca un daño, lo que busca el Estado que ha cometido ese daño es poder resarcir esos daños, ya sea de una manera de llevar a la normalidad como estaba aquel Estado a través de los daños materiales, y cuando es a través de daños humanos, pues tendría que ser de manera de una indemnización. Cuando hablamos de licitud, pues ya lo decíamos, son aquellos hechos que no están reglados a través de un convenio o una norma internacional o un tratado, sino que son hechos que surgen ajenos a la voluntad del sujeto. La responsabilidad internacional por actos no prohibidos es también llamada responsabilidad objetiva o causal o sin culpa. ¿Por qué razón se llama de esta manera? Algunos juristas han pensado de que desde el momento que se hace un daño por una responsabilidad lícita, o sea, actos que no están reglamentados a través de una norma, desde ese momento se detalla, según algunos juristas, que no hay culpa. Sin embargo, otros piensan de que sí hay una manera de poder establecer lo que es la culpa, pero de una manera menor a lo que es una violación de una norma. Vamos a hablar de algunos ejemplos de responsabilidad lícita que suceden en el diario vivir. Como por ejemplo podemos ver un estado ve pasar un buque sobre sus aguas o cerca de sus aguas territoriales y siente amenaza a lo que es su soberanía. Este estado puede intervenir a dicho buque hasta llegar al momento de quedar claro de que no es un peligro a su nación. Sin embargo, el estado que fue intervenido, digamos en este caso el buque, ellos pueden, si se sienten agraviados por ese tiempo que fueron investigados, poder pedir que se resarza dicho daño. También tenemos las actividades ultra peligrosas que en escasos momentos se dan, pero que no son ajenas a la realidad, como lo que podemos ver a través de los satélites. Como sabemos, los países están sumamente desarrollados y cada país puede tener un satélite a través de sus comunicaciones. Ahora bien, por motivos ajenos a la voluntad de dicho estado propietario de dicho satélite, puede suceder que a través de la gravedad o algo meteorológico, un satélite puede ser atraído a la Tierra provocando daños a dichas personas de otros estados. El estado dueño de dicho satélite tendrá que indemnizar o resarcir a través de volver a la normalidad dichos daños. También tenemos el transporte de sustancias peligrosas. Sabemos de que hay muchos convenios que están regulados el transporte de estas sustancias. Sin embargo, no está regulado que pueda suceder que por error estas sustancias sean derramadas
armadas en alta mar y esas aguas sobrepasen a otros estados, haciendo un daño inminente, el cual el estado propietario de dicha sustancia tendrá que resarcir ese daño. También en este mismo círculo tenemos lo que son los daños fronterizos que genera un ejemplo similar al que acabamos de dar, que podría ser en el momento de un incendio. Empieza el incendio a consumir la maleza hasta atravesar a otro estado, causando daños tal vez materiales y humanos. Entonces el estado, sin querer, el incendio pasó a otro estado, pero tendrá que resarcir ese daño, tanto material como a través de una indemnización. También quiero hacer una pequeña comparación entre la responsabilidad ilícita y la responsabilidad que nace a través de un daño. Cuando hablamos del fundamento de la responsabilidad ilícita, ya lo mencionábamos, que nace a través de la violación de una norma. ¿Por qué razón? Porque los estados establecen convenios y tratados. Entonces, cuando se da un caso de esto, lo primero que se da es la violación de la norma. En el fundamento del daño lícito, pues en este caso no hay una violación de normas, simplemente nace el daño producido por un hecho peligroso. También tenemos que la atribución de conducta se le atribuye a la responsabilidad ilícita, se le atribuye específicamente al Estado, porque quien se ha comprometido a respetar dichas normas es un Estado a través de un tratado o un convenio. Sin embargo, la atribución de conducta en el caso de la responsabilidad lícita de actos permitidos, esto se le atribuye también al Estado, pero no de una manera como de una violación de una norma, sino de una manera que este Estado tendrá que responder. ¿Por qué razón? Porque dicho daño se ocasionó a través o dentro de su jurisdicción. Ahora bien, la culpa, como ya lo mencionábamos hace un momento, se cree que la culpa es esencialmente cuando hay una violación de la norma, refiriéndonos a la responsabilidad internacional ilícita. Sin embargo, la culpa en el daño generado por un caso ajeno a la voluntad de los estados, se cree que es una culpa inferior. En el caso de la reparación, la responsabilidad ilícita lo que busca es borrar las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que hubiere existido si el hecho no hubiere tenido lugar. Y lo mismo en la reparación de lo que es, la responsabilidad lícita, donde nace también esa obligación de poder reparar el daño, sin embargo, sin la violación de una norma. Voy a terminar con esto de algunos ejemplos de algunos países que han tenido que pagar por los daños cometidos. Tenemos como primer ejemplo Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año de 1945, tuvo que pagar más de 20.000 millones de dólares en maquinaria y fábrica y por los daños causados a los diferentes países. También tenemos el caso de Japón, lo que sucedió el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón se asigna o se toma el control y hace un ataque a Pearl Harbor, provocando grandes destrucciones de naves marinas. Entonces Japón, en ese momento Estados Unidos tuvo que intervenir, tuvo que reaccionar. Japón pierde la guerra y le toca pagar por los daños por los que pagó más de $1 trillón. Y un caso más reciente de los que nosotros hemos podido contemplar en el ámbito internacional es cuando el presidente Hassan Hussein, a través de el ejército militar de Irak, el 2 de agosto de 1990, hace una invasión a Emiratos Árabes, específicamente Kuwait, ya lo conocemos, donde es atacado Irak y son quemados una cantidad de pozos petroleros, en donde Estados Unidos vuelve a tener una participación muy importante y tomando el control de dicha guerra, fue condenado Irak a pagar la cantidad de $350 millones en favor de Kuwait por la quema de los pozos petroleros, que fue el mayor daño causado. Así, de esta manera vamos a finalizar dando a entender que ambas responsabilidades generan la reparación de dicho daño, pero que la primera, la ilícita, nace a través de la violación de una norma que ha sido dada a través de un convenio o un tratado. Sin embargo, la otra, que
que es las normas que no están rígidas o no están establecidas a través de un convenio, nacen a través del daño causado, un daño que fue provocado a través de partes ajenas a dicho estado, de poder ocasionar un daño a un estado vecino. Es así como terminamos este pequeño corto de derecho internacional público. Pasen todos buenas tardes.